¿Cuánto es 3 salarios mínimos? 150 pesos diarios. Por 30 días, ¿cuánto es? 5,000 pesos. Vamos a ponerle 6,000 pesos, ¿no? 6,000 pesos. 6,000 pesos, 30 millones. Más de 6,000 pesos, ¿verdad? O sea, tenemos una estructura salarial extraordinariamente polarizada. Aumenta el precio de la comida a la gente que tiene este tipo de ingresos. ¿Qué podemos esperar? Pues un deterioro en la calidad de la comida, un deterioro en el tipo de comida que se consume y también un deterioro de salud. Por eso tenemos problemas de anemia con criaturas, por eso tenemos problemas, sobre todo en las zonas rurales, de desnutrición en distintos grados, sobre todo en las zonas indígenas, y al mismo tiempo obesidad. ¿Por qué obesidad? Bueno, pues porque las empresas agroalimentarias, sobre todo que producen botanas y alimentos pasteles industrializados y refrescos, han tomado como mercado cautivo 220,000 escuelas de la educación básica. En el país hay 220,000 escuelas de educación básica. Bueno, pues esos son mercados cautivos. Y entonces se han modificado los hábitos alimenticios. Yo recuerdo mi generación, al salir de la escuela, pues siempre había el señor que vendía fruta y jícamas y mangos con chile, limón y sal y naranjas. Comíamos frutas. Los niños nos daban los papás y ya salíamos y comprábamos un poco de fruta. Hoy, ¿qué es lo que hacen los niños? Pues van en el recreo, en las zonas urbanas pues no pueden salir tampoco con mucha libertad. O si van a la tiendita cerca de la escuela, pues ¿qué es lo que hay? Refrescos, galletas, pasteles industrializados, botanas, papas, etc. Entonces también es un problema de salud. No solamente es la cantidad, sino el tipo de alimentación y los patrones alimentarios y los efectos en la salud que esto tiene. Ahora, ante esta situación del país, ¿qué es lo que debemos nosotros proponernos ser? Nosotros nos debemos de proponer ser una potencia económica, tecnológica, industrial, para poder garantizar los derechos humanos. ¿Cómo vamos a garantizar los derechos al empleo? ¿Cómo vamos a garantizar el derecho a la vida? Derecho a la salud, derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad. Bueno, pues tenemos que tener una condición de ser potencia económica, no país donde vengan aquí a hacer grandes utilidades las inversionistas globales. Ese no es el proyecto histórico de los mexicanos, ese es el interés de las corporaciones globales, no es nuestro proyecto histórico. Y necesitamos un nuevo concepto de competitividad, necesitamos reindustrializar. Y después vamos a ver el tema de la recuperación de la soberanía agroalimentaria. ¿Qué quiere decir ser potencia? Que vamos a organizar un ejército para ir a invadir Brasil, o vamos a hacer una guerra contra Canadá porque nos interesan mucho sus recursos naturales. ¿Ese es un concepto? No, México nunca ha sido una potencia agresiva, al contrario, ha sido objeto desde su nacimiento y antes de nacer incluso de pretensiones imperiales. En el año 1786, Thomas Jefferson, que participó en la redacción de la Declaración de Independencia, que participó en la definición de la Constitución de los Estados Unidos, que fue presidente en 1800, justamente cuando terminó el periodo en el que redactaron su Constitución, que llevó como 10 años aproximadamente. Recordemos la independencia en 1776 de los Estados Unidos y su Constitución más o menos 10 años después. Entonces, Jefferson se fue a Inglaterra y le escribió a un amigo suyo, Stuart, y le dijo:
la confederación que acabamos de formar es el nido desde el cual toda América debe ser poblada, tanto la del norte como la del sur. Y solo temo que por el momento estos pueblos que por el momento están sujetos en las mejores manos, es decir, ser parte del virreinato de España, temo que no puedan mantenerlos sujetos hasta que nosotros crezcamos y se lo vayamos arrebatando piece by piece, poquito a poco. Tomás Jefferson, 1786. México ni siquiera todavía existía como México. La Revolución de Independencia, la Guerra de Independencia se hizo en 1810 y se consumó en 1821. Pero ya uno de los padres fundadores de la nación estadounidense ya estaba pensando en la sustitución del Imperio Español por Estados Unidos. Es lo que se llama la doctrina Monroe. De manera que nosotros no somos de esas potencias. Nosotros somos y debemos ser una nación capaz de satisfacer de manera soberana y sustentable las necesidades de la sociedad mexicana sobre la base de nuestro trabajo, nuestros recursos, empresas de capital nacional, instituciones públicas y organismos del Estado en áreas estratégicas, leyes y recursos públicos nacionales para garantizar libertades y derechos humanos individuales y colectivos de todos los mexicanos. Ese es el concepto. Y si no es este concepto, y es uno de los temas a discusión con el nuevo gobierno, porque se ha planteado que queremos ser potencia, sí, pero ¿qué es ser potencia? Esto es ser potencia. Y si tienen otro concepto de potencia, pues habrá que discutirlo y habrá que entenderlo. Porque ser potencia, invitando a las inversionistas, a las corporaciones globales, a que generen y desarrollen sus negocios en nuestro país, eso no equivale a ser potencia. Equivale a ser, al contrario, colonia, subordinada a esos poderes corporativos. Entonces tenemos que hacer una reforma del Estado en función de los intereses nacionales, porque ya se hizo una reforma en función de los intereses corporativos. Y lo mismo en el sector energético, que en el sector alimentario, que en el sector financiero, que en el sector comercial, en todo, de turismo, etc. Minería. Es una cosa verdaderamente escandalosa lo que ha ocurrido en la minería. Se otorgaron concesiones, ¿saben por cuántas hectáreas en los últimos 10 años por los gobiernos panistas? 51 millones de hectáreas fueron concesionadas a empresas mineras principalmente extranjeras. Eso es una cuarta parte del territorio nacional. Concesiones a 50 años. Y según la ley minera, pagan derechos de 5 pesos semestrales por hectárea los primeros 2 años de la concesión, y eso sube a 114 pesos el año 50 de la concesión. Y lo que se paga de impuestos sobre las utilidades es irrisorio en relación al valor mismo intrínseco de estos metales. Lo que deberíamos de hacer es que todo eso, simplemente el año 2010 se produjeron 79.6 toneladas de oro y 128 millones de onzas troy de plata. Bueno, podríamos poner 10,000 millones de dólares de oro y de plata en el Banco de México y con base en esto hacer un sistema financiero propio sin depender de los bancos extranjeros. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué permitimos este saqueo? Son los temas que también nos involucran, ¿no? Como parte de la sociedad. Entonces, la presión de la soberanía política, soberanía militar, soberanía económica, soberanía cultural, soberanía mediática, soberanía de infraestructura que hemos tenido durante estos 30 años. Los partidos políticos no están vinculados a los intereses ni con la ciudadanía. Acaban de firmar un pacto. Ni siquiera los cuerpos directivos de los partidos estaban enterados que estaban firmando. Imagínense, ni siquiera los cuerpos directivos, los militantes de los partidos tampoco.
Y los ciudadanos, bueno, nosotros estamos allá en el fondo, nosotros no existimos para los partidos políticos, no somos tomados en cuenta, no importamos. Y esto es general, todos los partidos políticos se comportan igual. Los ciudadanos no tenemos voz y tenemos un votito medio regular. Tenemos que hacer un Consejo Económico, Social y Ambiental como órgano del Estado mexicano, que esté en la Constitución, con bases constitucionales, con financiamiento público, donde se pueda deliberar lo que estamos hablando acá y diseñar las decisiones que correspondan al interés, con fundamento, con argumentación, con claridad y con corresponsabilidad. ¿Verdad? Vean ustedes el remedio de lo que se acaba de proponer ahora con este pacto nacional firmado por los partidos, es configurar una especie de consejo rector o asesor, no recuerdo exactamente la denominación, que está configurado por representantes del presidente de la República y representantes de los partidos políticos. Y entonces estos señores se van a poner de acuerdo, van a hacer legislación, van a hacer los proyectos y luego los van a procesar en la Cámara de Diputados. ¿Y dónde están los ciudadanos? Eso es lo que se pactó hace 2 días. Democracia mediática es condición de posibilidad de la democracia política. Hemos dicho durante años, tenemos que hacer una radio y televisión ciudadana. Se acaba de anunciar que se van a licitar 2 cadenas nacionales de televisión abierta. Las organizaciones sociales, la CONAUE, junto con todo el Frente Amplio Social, deben de constituir una figura, una persona moral que solicite el ejercicio del derecho constitucional a la información que debe garantizar el Estado. El 70% del espectro radioeléctrico lo administran y está concesionado a 2 empresas. En ningún país del mundo hay esta concentración de poder mediático. No hay posibilidad de que cambiemos esta nación sin democracia mediática. Y no se trata de ponerles unas buenas códigos de conducta y de moralidad. O sea, un tigre no le podemos convencer, oiga, usted es un tigre, pero usted ahora va a ser vegetariano. Pues no, un tigre no está hecho para comer vegetales, está hecho para comer carne. Entonces, está en la naturaleza de estas gigantescas empresas ejercer el poder. Entonces, la única verdadera manera de hacer un contrapeso social y político a esa estructura de poder es que nos convirtamos en actores directos y a ejercer de manera directa nuestro derecho a informar. El derecho a la información no es un derecho pasivo, a ver qué escojo de lo que existe, no, es el derecho para poder informar también y podernos informar. Si no tenemos democracia mediática, no podemos tener democracia en ningún otro campo. Y tenemos que hacer un trabajo conjunto, sustantivo, comprometido y permanente con las organizaciones productivas, cívicas, sociales y políticas de la sociedad para cambiar esta correlación de fuerzas y cambiar el rumbo del país. Vamos a acercarnos un poco al tema. Estos son análisis del CEDERSA, que por cierto fue un instituto que se propuso por las organizaciones campesinas, que se estableció ahí como parte de todo este impulso de las organizaciones campesinas en la Cámara de Diputados. La línea verde, como ustedes pueden observar, es la propuesta enviada por el Ejecutivo, y luego la línea azul es el presupuesto realmente autorizado del último año, 305,000 millones de pesos. Siguiente. Vemos los incrementos. La línea azul es la línea de la propuesta del Ejecutivo, y la línea verde son los aumentos alcanzados cada año en relación a la propuesta del Ejecutivo. Siguiente. Aquí está en particular, estas son las vertientes del PEC: financiera, competitividad, medio ambiente, educativa, laboral, social, salud, agraria y administrativa. Entonces vemos cómo, en particular para este año, se le redujo a lo financiero, a la competitividad, al medio ambiente, a la educativa, a la infraestructura, a la agraria, y en cambio la laboral y la social se le dio un aumento, de manera que pues claramente en un año de elecciones esa fue la orientación que se le dio al es decir, aquí está
los datos anteriores, específicamente referido al programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural, vemos que tiene una reducción o apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, una reducción, programa de desarrollo de capacidad, innovación tecnológica y extensionismo, una reducción, sustentabilidad de recursos naturales, reducción, educación e investigación, reducción, infraestructura en el medio rural, reducción. Es decir, el mensaje es muy claro. No vamos a gastar en inversión productiva. Bueno, eso es evidentemente algo irracional ante todo lo que hemos estado analizando. En cambio, atención a la pobreza, laborales, ingresos agropecuarios y derecho a la alimentación. Es decir, se trata de compensar para efectos de mantener condiciones sociales y políticas. Por supuesto, cuando hay pobreza extrema hay que tener programas de compensación y apoyo directo. Pero eso no debe de ser a costa de bajar la inversión productiva, porque entonces se hace un círculo vicioso. Y eso es lo que nos ha venido ocurriendo, no solamente este año, sino como tendencia a lo largo de muchos años. Tenemos que tener una política de Estado, donde tengamos la perspectiva del Estado-Nación, partir de la base constitucional y legal, procesar la política por democracia económica y política. Lo que se ha planteado de este pacto nacional, Pacto por México, pues no se procesa democráticamente, porque esos dirigentes de esos partidos están tomando decisiones y están comprometiéndonos y están generando una serie de cambios que, bueno, pues requieren una deliberación y apoyo de la sociedad, porque en algunos pudiéramos estar totalmente de acuerdo, pero otros son bastante discutibles. Por ejemplo, todo el tema de la energía y la privatización de la energía es totalmente contraria al interés nacional y nos debemos de oponer a ella con toda la contundencia. Habrá otras que sí son modificaciones positivas, bueno, pues esas hay que apoyarlas, pero esas no. Pero ¿dónde se delibera eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ni siquiera nos enteramos cuál era el contenido del pacto, era una cosa secreta. Bueno, pues así no puede avanzar una sociedad, tiene que haber democracia para poder tomar la decisión. Los sujetos nacionales tienen que ser los empresarios, tienen que ser la propiedad social, los empresarios de capital nacional, no las corporaciones globales. Esto es fundamental. El diseño público, privado y social y experto, tiene que haber pues una protección de todos esos saberes, una presión estratégica de corto, mediano y largo plazo. Si ahorita tenemos un 42% de dependencia alimentaria, ¿en cuántos años la vamos a recuperar? ¿En 100 años? Bueno, o en 10 años, en un año, o en 5 años. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es decir, tenemos que tener compromisos, unas leyes y compromisos programáticos. Tienen que tener recursos suficientes y autosustentables. Es decir, ¿cómo vamos a decir que vamos a recuperar la soberanía alimentaria si no aumentamos el presupuesto para inversión productiva? No lo vamos a lograr. Evaluación de los objetivos nacionales no solo de las instituciones. ¿De qué sirve que nosotros evaluemos que si hizo bien su trabajo tal secretaría o tal programa y que si el programa, hay que evaluarlos? Pero más allá tenemos que tener una visión del bosque, una visión de conjunto, si estamos logrando la soberanía alimentaria o no. El petróleo es fundamental y todo lo que se propone en este tema no es un asunto sectorial, es un asunto de todos los mexicanos y por eso lo comento. El petróleo es de los mexicanos, es poco el petróleo que tenemos, es mentira que no tengamos recursos para la explotación de los hidrocarburos. Pemex pagó del año 2000 a la fecha 687 mil millones de dólares de impuestos. La deuda pública son 120 mil millones de dólares. Cuando nos declaramos en suspensión de pagos en el año 82, la deuda externa eran 82 mil millones de dólares. Hoy la deuda pública externa es 120 mil millones de dólares y la total 200 mil millones. Bueno, los impuestos que pagó Pemex del 2000 a la fecha son 687 mil millones de dólares. A Calderón, Pemex le pagó, su gobierno, 380 mil millones de dólares.
3 veces el monto total de la deuda externa. Eso fue lo que pagó de impuestos Pemex, que es nuestra riqueza. De manera que es absolutamente falso decir que no hay recursos y que se necesita inversión extranjera. Es absolutamente falso. Y no podemos permitir que eso, que sostiene el 33% del gasto público, se reduzca. Está mal gastado en puro gasto corriente. Debería de ser pura inversión. Pero aún eso, mal gastado, está soportando el gasto público en México, que justificaría que eso se reduzca y que se convierta en retorno a los accionistas de las empresas como Exxon, por ejemplo, utilidades de la empresa petrolera Exxon, y la apropiación a través de concesiones de nuestros yacimientos, porque eso es lo que buscan ahora las corporaciones globales: cambiar la propiedad de la nación por concesiones, y esos concesionarios de facto se convierten en propietarios de los yacimientos y los pretenden ponerlos en sus estados financieros como recursos y activos propios. Esto es un despojo inaceptable, porque es el único y muy limitado recurso que tenemos para cambiar el modelo de desarrollo. No hay otro. Entonces, este tema de la energía es fundamental. No es un asunto de otros, no es una lucha de otros, es nuestra responsabilidad que ese recurso que es de la nación lo sigamos usando y lo dirijamos justamente a este tipo de finalidades de inversión para producir alimentos, inversión para producir nuestra energía, inversión para producir nuestras medicinas, inversión para producir nuestros medios de transporte, inversión para producir nuestra ropa, nuestra comida, nuestra vivienda, nuestra forma de vida. Entonces tenemos que recuperar la soberanía agroalimentaria y nutricional, que por supuesto tiene que tener una base constitucional, políticos y políticas nacionalistas. Habremos de ver el talante del nuevo secretario de Agricultura. Como gobernador, pues más bien se pronunció y apoyó toda la integración de los estados del norte de México con los estados fronterizos del sur de los Estados Unidos. Y habrá que ver cuáles son sus posiciones, pero necesitamos políticos nacionalistas. La propiedad social es el sujeto económico de la soberanía agroalimentaria y nutricional, y esta es una premisa que hay que establecer con toda claridad y contundencia, porque además le obliga al Estado mexicano, en términos de nuestra Constitución y en términos de los tratados y de los compromisos con los derechos humanos que ya están plasmados en la Constitución. Reintegración de políticas públicas en una política de Estado integral, porque tenemos una dispersión de programas y proyectos que tenemos que reordenar en función de lograr metas nacionales. Tenemos que administrar el comercio exterior y renegociar, o más que renegociar, suprimir el Telecán en toda la República. Es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de derechos humanos, no es un asunto de derechos. Por cierto, lo mismo se debe hacer en el campo de las telecomunicaciones, en el sentido de que la cultura quedó incorporada en el Telecán como una cuestión de comercio. Canadá dijo no, para nosotros la cultura no es un asunto de comercio, es un asunto de identidad y es un asunto de seguridad nacional, y no aceptamos que esté en el Tratado de Libre Comercio. Canadá no firmó esa parte del tratado, nosotros lo incorporamos. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues una radio, una televisión y un cine, que básicamente pues somos el gran mercado de las empresas mediáticas estadounidenses. Entonces, esa soberanía mediática es fundamental, porque eso es la cultura, es la base de la identidad, es la base de la formación de los valores. ¿Y qué es lo que hemos observado? Pues una promoción de una cultura de violencia, una promoción de una cultura de un materialismo y un individualismo que está rompiendo nuestra cohesión social, está rompiendo nuestra capacidad como sociedad de una convivencia sana, pacífica y guiada por criterios éticos. No podemos, desde luego, poner el 100% de todos esos productos culturales en esta categoría, pero ciertamente es una tendencia muy significativa, preponderante en la mayor parte de lo que estamos teniendo acceso como experiencia de consumo cultural. Entonces, lo mismo es en la alimentación, lo mismo es en la cultura. Y tenemos que
eliminar los transgénicos, porque los transgénicos no es solamente un problema de naturaleza, de sustentabilidad, sino que es un problema también de control económico y de control geoeconómico y político de la producción de alimentos. ¿Qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos con estos esquemas? Básicamente los productores se convierten en maquiladores, vienen estas empresas, dando el paquete, la semilla, las condiciones y fertilizantes, etcétera, tratamiento, producen y se le compra la cosecha. Entonces, en el marco, pues obviamente, de la política de producción de la corporación. Entonces, nosotros no podemos aceptar que la práctica de la producción se convierta y transforme la propiedad social en simplemente maquiladores. Y la nación en contribuyentes tributarios, finalmente, de una ingeniería genética cuya realidad, cuya sustancia, cuyo trabajo y cuyo cultivo llevó no una, sino cientos de generaciones, y no llevó uno, sino siglos, incluso milenios, para poder tener y disponer de esta riqueza, de esa biodiversidad, de todo ese germoplasma creado por un trabajo humano y que simple y sencillamente ahora con modificaciones de ingeniería genética se patenta y se convierte en un bien particular. No lo podemos aceptar, debemos oponernos rotunda y radicalmente a la producción de transgénicos, así como de cualquier producción de bioenergías que afecte la producción de alimentos. Entonces, el PEC 2013 debe orientarse a recuperar la soberanía alimentaria nutricional. Se debe de aprobar con carácter urgente la ley de declaración para la soberanía alimentaria nutricional para sustentar un PEC estratégico. Todo lo que tenemos ahí de PEC durante todos estos años, ¿a qué planeación obedece? ¿Qué metas pretende lograr de producción? No tiene ningún contenido, no tiene ninguna finalidad ni metas concretas que nos vayan llevando a lograr esa finalidad. ¿Y por qué no la tienen? Porque no hay una ley que mandate a los gobiernos. Y como estos gobiernos le dan prioridad al Tratado de Libre Comercio, entonces están en esa posición de que el mercado va a arreglar las cosas. ¿Y qué es el mercado? Pues el mercado son las grandes corporaciones. Entonces las grandes corporaciones de hecho sustituyen la planeación que debe hacer el Estado. Eso tiene que cambiar y para eso necesitan esta ley. Que por cierto ya conversamos en principio, pues una plática inicial con el senador Isidro Pedraza y pues está en la mejor disposición de que retomemos este tema y pues ojalá las organizaciones lo consideren como una cuestión verdaderamente prioritaria y urgente. El compromiso de eliminar el hambre del presidente Enrique Peña Nieto involucra a toda la sociedad, en particular a la población rural. Pero eso entonces tiene que tener una política de producción de agropecuarios, una política de aumento del poder adquisitivo del salario. Si no tenemos eso, pues ¿cómo vamos a lograr ese objetivo? Bueno, y el esquema y el paradigma de que vamos a importar comida, vemos que ese paradigma es inaceptable, es irracional y que ya no se sostiene. Y que es una locura pensar que vamos a comprar productos más baratos, alimentos del mundo. No va a ocurrir, no está ocurriendo ni va a ocurrir. Entonces, yo creo que son elementos que tienen que plantear los legisladores con toda la crudeza, claridad y con toda la firmeza de lo que tenemos que hacer. Entonces, está esta aprobación de la ley de planeación, en donde por el momento no existen objetivos de metas estratégicas de ninguna naturaleza, se debe proponer una definición de metas inmediatas. Bueno, pues nosotros debemos de proponer algunas metas inmediatas y en función de esas metas es decir cuánto dinero se necesita para lograr esa meta. La Honorable Cámara de Diputados debe mantener la capacidad de interpretación de las reglas de operación como ya se hizo en el presupuesto anterior. ¿Por qué? Porque anteriormente Hacienda se atribuía la única capacidad de interpretación y eso evidentemente imponía un poder autoritario pues muy grave y muy lesivo para los campesinos. Entonces ese es un punto muy importante. Hay que ver el monto. En cuanto al monto, ya por ejemplo la CNC ha planteado que se debe aumentar 52.000 millones de pesos el PEC. Otras organizaciones han estado hablando de un aumento de ese orden de magnitud de 305 más otros 52.000 millones de pesos. Entonces, bueno, ese es un primer tema. ¿Cuál es ese monto? Pero luego el segundo es cuál es la distribución por vertientes. Esas 8 o 9 vertientes que tiene el PEC, bueno, pues tenemos que darle un énfasis muy importante a la parte productiva, porque si no capitalizamos, si no damos una potencialización a la capacidad productiva, pues ¿cómo vamos a aumentar metas de producción y metas de productividad? Evidentemente que no lo podemos lograr si no hay inversión. En particular, por ejemplo, la inversión en infraestructura hidroagrícola, la recuperación de la capacidad de producir semillas por organizaciones del Estado o con el apoyo del Estado sobre la base del trabajo de las organizaciones campesinas, recuperar y
o desarrollar toda una infraestructura de comercialización para sustituir a CAC de los procesos de comercialización. Ese debe ser nuestro objetivo estratégico como organizaciones sociales y organizaciones campesinas. Entonces, ¿cuál es la distribución de las vertientes y las 8 vertientes? Y luego, distribución por agentes económicos. Ya sabemos que, por ejemplo, el Procampo es profundamente, bueno, es de los programas de los menos regresivos, pero incluso el Procampo es muy regresivo. Sabemos que se concentran los beneficios de los mayores productores y los estados del norte del país. Eso lo sabemos. Sabemos que el promedio del Procampo para los productores campesinos del sur es de 700 pesos al año el apoyo, y que para los estados del norte por productores son de más de 7,000. Entonces hay asimetrías, y esas asimetrías aumentan la desigualdad entre las regiones del país. Entonces hay que ver también a quién se le va y cómo se distribuye por agentes económicos. Un punto muy importante que debe de estar y que debemos de exigir que esté en las reglas de operación, en el decreto aprobatorio del presupuesto de la Federación, es que los ejidos y comunidades indígenas son sujetos con acceso a los programas, todos, productivos y sociales, como colectividad, no como individuos. Toda la política, fíjense ustedes qué violencia ideológica. Las corporaciones globales apelan ¿a qué? A la libertad. A la libertad del individuo, pero las corporaciones son empresas. Las corporaciones no se les puede atribuir el concepto de libertad. La libertad es de las personas, es de los seres humanos. Y sin embargo, se habla de las corporaciones como sujetos con libertad. Pero en cambio, ¿verdad? Cuando se trata de organizaciones campesinas, cuando se trata de comunidades indígenas, se dice, no, ustedes no tienen derecho a existir como comunidad. Ustedes de uno por uno, como individuo, focalizado. Entonces, esto es inaceptable. Es inaceptable. Y también las entidades financieras deben reconocer a los ejidos como sujetos de crédito, como ejidos, ¿verdad? Esto debe de estar en el presupuesto de egresos de la Federación. Es inaceptable que no se haya hecho antes. Distribución por entidades federativas y regiones. Debe de haber un criterio de distribución. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente si el presupuesto, como todo es un bien escaso, tiene que tener un criterio equitativo de distribución por entidades federativas y regiones. Eliminación de transgénicos en la producción de bioenergía que afecta a la producción europea. Esto debe de estar en el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos. Ni comercialización, ni mucho menos apoyo, ni subsidios. Hemos llegado al absurdo de que, por ejemplo, con recursos del CONACYT se han estado financiando proyectos de transgénicos de Monsanto. Bueno, eso ha ocurrido, eso es inaceptable. Y hay que suprimirlo y debe estar clarísimo en el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos. Medidas relacionadas con la nutrición y la salud, que tienen que estar dentro de esta concepción y en donde claramente la sociedad rural es la principalmente agraviada por todo este paradigma. Entonces tiene que haber una prioridad para la sociedad rural, hablando del tema justamente de la desnutrición, hablando de los problemas de la salud. Medidas para la supresión de oligopolios extranjeros. Ninguna empresa debe de tener más del 5% del mercado, de ningún mercado. Ninguna empresa. Y aquí tiene que haber una política de eliminación de monopolios y oligopolios en la alimentación. Y, en cambio, favorecer la verdadera participación y concurrencia de los actores económicos. Justamente, también es paradójico que las mega corporaciones estén apelando a la competencia, cuando lo que hacen es justamente destruir la competencia y concentrar la producción y el poder del mercado. Entonces, ya estuvo bueno de que estemos en esa dinámica, estemos pasivos viendo cómo se van apoderando de un poder de mercado oligopólico o monopólico en muchos ámbitos de la producción, de la distribución y comercialización de alimentos. Administración del comercio exterior, reducción del alcance, estaba mencionando. Aquí, bueno, aquí está la evolución de la pobreza alimentaria según variaciones del ingreso. Entonces, es muy claro que estos programas, como el programa de oportunidades, pues no logran modificar la pobreza rural. Entonces, son temas más de fondo de la construcción de la política pública que se tienen que tomar en consideración cuando se toman decisiones presupuestales.
más que nada termino con algunos esquemas de cómo trabajar y cómo procesar estas ideas. Es decir, bueno, vamos a ver dentro del PEC el caso de las personas y las necesidades sociales de salud, educación, alimentación, capacitación, ingreso, cualquier otras necesidades, y tratar de tener elementos de magnitud, de órdenes de magnitud. ¿Cuántas personas están en necesidad y cuántas personas se pueden atender con estos recursos? Este es un ejercicio que deberían de haber hecho las dependencias públicas, que deberían de haber hecho los legisladores, pero que no lo hacen. No lo hacen. Es decir, no hay una fundamentación. ¿Por qué tal monto? ¿Cuál es la necesidad? Y por lo tanto, ¿cuál es el presupuesto que debe de ser? ¿No se alcanza ese presupuesto? Bueno, veamos cómo se pondera en relación a otras necesidades, se toman decisiones. Pero, ¿en base a qué se toman decisiones de esta vertiente u otra vertiente, esta cantidad o esta otra cantidad? ¿En base a qué? No tiene fundamento. Son cuestiones totalmente arbitrarias, inerciales de las propias dependencias, de las propias instituciones. ¿Y qué efecto tenga eso en el bienestar de la sociedad? No hay ninguna referencia. Entonces, yo sé que estamos de acuerdo para las 12, que tenemos 15 días, que esto no lo podemos hacer, pero sí yo creo, y también es una llamada de atención, que tenemos que trabajar sobre la base de esta agenda de una manera sistemática, porque si no lo hacemos así, vamos a estar dentro de un año, otra vez, en este nivel de discusión, sin tener capacidad de incidir en las decisiones. Las decisiones ya están tomadas prácticamente. Pero hay que ver de qué manera se puede incidir en algunas de las decisiones principales, algunos de los montos y sobre todo en las reglas de distribución y en las reglas de operación. Eso es lo que yo creo que sí se puede hacer un planteamiento político serio. No tanto en los montos de distribución o programas, porque pues, prácticamente estamos hablando de un presupuesto inercial, pero sí de estos elementos que pudieran dar una orientación a cómo se va a ejercer ese presupuesto. Y luego, en la parte de la inversión productiva, evidentemente, aquí estamos haciendo una clasificación pues, muy arbitraria, pero que nos puede dar algunos elementos. Es decir, los productores de subsistencia, los productores que tienen excedentes de mercado y los productores de mercado que producen para, básicamente, como una función de mercado, comunidades indígenas. Es decir, cuáles son los sujetos, cuántos por entidad y cuántos a nivel nacional. Y luego veamos cómo se distribuye el recurso para los distintos sujetos económicos en materia agraria, de infraestructura, de riego, de carreteras, financiamiento, insumos, semillas, fertilizantes, energía estratégica, comercialización, transformación. Es decir, tenemos que, si la propiedad social es la más importante, ¿cuánto del presupuesto le llega a la propiedad social? Eso sí lo debemos de poner muy claro. Si estamos hablando de 3 millones de ejidatarios, ¿qué porcentaje del PEC le llega a esos 3 millones de ejidatarios? Es una cosa que nos deben de explicar los diputados. ¿Dónde están los números? Y en cada materia, de financiamiento, de comercialización, de insumos, etc. Entonces, este ejercicio, yo simplemente termino exhortándolo para que pues, podamos, más bien, entre todas las organizaciones, hacer un trabajo serio, sistemático y de fondo. Porque, desafortunadamente también, la propia dispersión de las organizaciones que busca un poquitito más de esto, otro cachitito más de allá, y estamos en las migajas. Estamos en las migajas, el FAPA y el Promosal, 2.000 millones de los 305.000, ¿qué son? Y eso es el 80% de trabajo y esfuerzo de gestión, y un poquitito de biofinanciación, y un poquitito de FONAES, y con dificultad le rascamos a 4 o 5.000 millones de los 305.000 millones de pesos del PEC. Bueno, si no vemos el bosque, nos vamos a perder, vamos a estar colgados de un árbol y no vamos a salir del árbol y dándole cuentas al árbol. Hay que ver el bosque. No vemos el bosque. Entonces mi invitación es, veamos el bosque y apropiémonos del bosque, porque es nuestro, este país es nuestro, no es de nadie, es nuestro país. O sea, y además, la verdad es de que nosotros llegamos aquí porque hubo otros que hicieron una contribución de distinta naturaleza, y México pues es resultado de toda esa confluencia, ¿no? Finalmente ya los mexicanos pues, somos parte de toda esa herencia, ¿verdad? De los 300 años del reinato y de los
5 o 6 mil años atrás de diversas culturas. Y ahora nosotros tenemos que asumirnos con esa historia en el contexto del mundo, pero con plena autonomía frente a ese mundo, no como objetos de ese mundo. Entonces aquí también hay que descolonizarnos. Y aquí es uno de los grandes problemas a nivel del país. Hay una colonización mental, es un aturdimiento, es una incapacidad de pensar por nosotros mismos, es una renuncia al propio interés. Y bueno, eso pues, está generando esta sociedad tan desigual, tan irracional, tan injusta y cada vez más violenta e ingobernable. Entonces, ya no andamos para medias tintas, tenemos que ir al fondo y recuperar la soberanía económica, porque fue ahí donde empezamos a perder el hilo de todo lo demás. País que no tiene soberanía económica, no tiene soberanía de nada, ni política, ni militar, ni cultural, ni mediática, ni nada. Entonces, la soberanía económica la podemos recuperar. Tenemos recursos, ya hemos construido, hay procesos históricos, la Revolución Mexicana que la quiso enterrar unos y otros, pero ahí está, no la han podido enterrar, y no la vamos a enterrar, la vamos a resucitar. Entonces, ese es el tema, y bueno, pues estos serían mis reflexiones, y pues gracias por su invitación. Este es muy radical, doctor. Dale mota. Colonización mental. La libertad no admite claudicación así. No, la verdad es esta. O sea, ¿cómo es posible que aceptemos? Por ejemplo, ¿qué país que sea potencia no tiene bancos propios? Ninguno. ¿Cuál es el límite de la inversión extranjera en la banca? En Francia y en la Unión Europea. El límite de la inversión extranjera es el 25%. Nosotros rescatamos, hemos pagado 900.000 millones de pesos de rescate bancario a la fecha, según la Auditoría Superior de la Federación, y debemos todavía 850.000 millones de pesos. Y esas concesiones bancarias implicaban inversionistas extranjeros. Entonces somos tributarios, ¿verdad? Así como los totonacas eran tributarios de los aztecas y por eso se hacían con Cortés, así como muchos otros, nosotros somos tributarios. Somos tributarios de las tasas de interés que pagamos. Somos tributarios del costo de las medicinas. Lo que cuesta una misma medicina aquí, en Francia cuesta menos que aquí. O sea, aquí somos ricos porque pagamos servicios de teléfono, medicinas, todo es más caro. Todo es más caro, somos tributarios. Pero el asunto es que no vemos el bosque. Y si no vemos el bosque, nos perdemos. Ese es el tema, la visión de conjunto. Muy bien, doctor. Doctor, pues muchas gracias por tu brillante exposición. Nos has presentado un diagnóstico claro, preciso, de la situación actual, no solo del sector agropecuario rural, sino del país. Creo que esto nos lleva a reflexionar en el momento en que estamos, de nuestra responsabilidad como organizaciones campesinas frente a esta problemática que no es fácil o no será fácil de resolver en el corto plazo. Lo que ha sucedido en 30 años de neoliberalismo, de depredaciones del sistema, de pobreza, marginación y muchas cosas más, creo que estamos precisamente en un punto, como tú bien lo dices, de que ya no es posible continuar ni aceptar. Tu exposición además motiva a organizarnos y a luchar por nuevos paradigmas, por nuevas visiones, nuevos horizontes para el campo mexicano.
mexicano. Yo pondría en el centro, quizá como un viraje que tenemos que dar en la cuestión productiva del campo. Es decir, el presupuesto asistencialista mantiene ahí de alguna manera las aguas tranquilas, es decir, le conviene al gobierno, pero no tiene una finalidad de transformar esa realidad y de aprovechar precisamente los recursos que tiene elegido la comunidad. Paradójicamente, el elegido en la comunidad, la propiedad social, que es mayoritaria en este país, no tiene acceso a los recursos. Y entonces hay una política deliberada de no dar recursos a la propiedad social precisamente para que las empresas transnacionales, nacionales, se apoderen de estos recursos. Entonces sí tenemos que trabajar en esa vertiente de darle un giro estructural, radical a ese presupuesto. No será quizá en este año, pero tenemos que ir trabajando en esa orientación de que las instituciones de gobierno, los organismos de gobierno apoyen a la propiedad social. Y ahí es donde puede recibir nuestra soberanía alimentaria. Muchas gracias, doctor, nuevamente por tu exposición y como siempre nos das una visión clara de por dónde podemos transitar en estos momentos. Gracias. Pues, muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra intervención. Solamente, doctor, las conclusiones son muy claras en términos de lo que el país requiere y lo que el país, la nación, demanda de las organizaciones de productores, de su pueblo. Es decir, está muy claro que la orientación política, económica, neoliberal ha encajado el diente, ha logrado doblar la política nacionalista en gran parte que tenía el país en torno a su constitución que emerge del movimiento armado de 1910-17 y que esas reformas estructurales que van precisamente a la parte de la propiedad y a la parte de la inversión extranjera han generado un ambiente totalmente distinto para nuestro país. Es obviamente un golpe al pacto social emanado del 1917 y ha dado pie a otras reformas que han profundizado esa misma reforma y que han permitido el control oligopólico de la economía, de la política, de la cultura y de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces, está claro que hay una necesidad de recuperar una visión de Estado, una visión de nación como pueblo, y que en el caso particular de lo que implica el PEC, que es parte del interés de esta conferencia, pues solamente es una pequeña parte. Si no lo abordamos de manera integral en términos de hacer una evaluación de cuáles son las metas, los objetivos de este presupuesto federal para el campo, si no establecemos con claridad los criterios de atención y de equidad, de justicia con el que debe compartirse este presupuesto, pues sencillamente estaremos solamente aplicando cifras sin ningún criterio y en todo caso abonando al propio modelo neoliberal que así está diseñado el PEC, es decir, para descapitalizar y para favorecer un país dependiente. Entonces, sí creo que va a ser difícil que podamos resolverlo en 15 días,
una propuesta, intentaremos trabajar algo, pero creo yo que la tarea está planteada y de que podamos tener en un momento dado el acompañamiento de usted, en otro momento, en otras pláticas, para poder establecer una política del CONOR en torno al PEC para futuros ejercicios. Viene seguramente la discusión del el plan seccional de gobierno, en donde tendrá que plantearse el PEC para los futuros años. Y creo que tendremos por lo menos 2 o 3 meses para trabajar esta propuesta. En esos 3 meses tendremos que tener una incidencia muy clara, precisa, en torno a los alcances que debe tener el plan seccional y donde el PEC debe jugar un papel importante para reactivar la economía nacional de los pequeños y medianos productores a partir de esas células de organización como es el ejido de la comunidad. Entonces, ojalá que podamos contar con el acompañamiento de usted para ese momento. Sí, pues gracias. Igualmente yo les propondría en el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, el otro día en una reunión ahí con los amigos del Frente Amplio Social,